Hola de nuevo, vamos a comenzar ahora el apartado 3 del tema, en este caso eran los impactos sobre la atmósfera. Venga, vamos a ver un segundo, que quitamos la portada y aparezco yo por aquí. Bueno, revisando el vídeo anterior he visto que tenía la cámara enfocada muy alta y que solo se me veía de aquí para arriba, ¿vale? Parecía que estuviera como de puntillas para intentar salir. Ahora la he bajado un poco y creo que se va a ver un poco mejor. Pero bueno, la cuestión es que se me oía. Eh, vale, bueno, vamos al lío. Como os he dicho antes, vamos a clasificar los impactos en función de cuál es la parte de la Tierra que se ve afectada. En este vídeo vamos a hablar de los impactos sobre la atmósfera. Y bueno, ¿qué decimos de esto? Pues a ver, actividades humanas que hagan impacto sobre la atmósfera, un montón. ¿Por qué? Porque emitimos muchas sustancias o formas de energía, porque un impacto no lo va a provocar únicamente una sustancia química. También puede ser una forma de energía. Por ejemplo, el calor puede provocar un impacto ambiental negativo, porque puede haber especies de plantas o animales que no estén adaptadas a un aumento o a un descenso de temperatura. ¿Vale? La cuestión, muchas de nuestras actividades generan impactos en la atmósfera. Las que vamos a ver hoy son, por un lado, el calentamiento global, en esta página, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y la contaminación urbana. Hay más, pero bueno, yo creo que con esto ya es bastante. Primero, calentamiento global, que provoca el cambio climático, del que hemos hablado o hemos oído hablar millones de veces. Básicamente, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la causa? La causa es la siguiente. La quema de combustibles fósiles, la incineración de residuos sólidos urbanos, la ganadería y otras muchas actividades, como el uso de fertilizantes o incendios forestales, van a emitir a la atmósfera una serie de gases que lo que provocan es el aumento del efecto invernadero. Ojo, el efecto invernadero no es malo. Gracias al efecto invernadero nosotros estamos viviendo en la Tierra. El problema es que nosotros estamos incrementando el efecto invernadero. Se llama efecto invernadero pues precisamente porque es lo que sucede en un invernadero. Sabéis que un invernadero es un recinto que se utiliza en la agricultura para poder engañar un poco a la planta y conseguir que una planta de verano pueda crecer en invierno. ¿Cómo engañamos a la planta? Pues subiéndole la temperatura. Entonces sabemos que dentro de un invernadero siempre va a haber más calor que fuera del invernadero. Y no es porque le metamos calefacción, que en algunas zonas de la Tierra sí que hay que añadirle un poquito de calefacción porque ni con el invernadero, ¿vale? Consiguen la temperatura adecuada. Aquí lo que sucede es muy sencillo. El Sol, y para eso pongo la imagen esta de aquí, para que lo veamos bien, la radiación solar que se emite en todo el espectro electromagnético va a provocar pues, que cuando esa radiación solar incide sobre el suelo, lo calienta. Cuando el suelo se calienta por el Sol, este incremento de temperatura se expresa de forma que el Sol va a emitir calor, pero en este caso en una radiación en concreto, que es la radiación infrarroja. Cuando nosotros tenemos un invernadero, lo que sucede es que la luz solar puede atravesar ese invernadero, ya sea de los de vidrio más clásicos o de los que se usan ahora con algún tipo de polímero, algún tipo de plástico blanco. El sol, la luz solar puede atravesar esa cubierta del invernadero, calienta el suelo de dentro del invernadero y cuando el suelo del invernadero se calienta emite radiación infrarroja. La cuestión está en que la radiación infrarroja que el suelo va a emitir, en cuanto choque con la cubierta del invernadero, no la va a poder atravesar y va a volver a rebotar. Hay una parte que sí que atraviesa, pero la mayoría rebota. Con lo cual, lo que sucede es que el calor que emitía el suelo vuelve de nuevo al suelo y lo vuelve a calentar. Tenemos un efecto de retroalimentación positivo. Eso lo que origina es que dentro del invernadero haya más calor que fuera. Si trasladamos eso al planeta, pues sucede lo mismo. El planeta no tiene una cubierta como tal, pero sí que es verdad que hay ciertos gases que por su naturaleza provocan que la radiación infrarroja que emite la Tierra sea devuelta de nuevo a la Tierra. Entre esos gases tenemos el dióxido de carbono, tenemos el metano, tenemos el propio vapor de agua, etc. En la Tierra de toda la vida hemos tenido dióxido de carbono, hemos tenido metano, vapor de agua y otros muchos gases que provocan efecto invernadero. Y gracias a eso la temperatura en la Tierra es de unos 15 grados más alta de lo que debería de ser. Creo que está en torno a 15. Igual buscáis por ahí son 18 o son 20 o son 13, ¿vale? Pero yo siempre tengo en mente la cifra de 15. Bueno, imaginaos que de repente bajaran las temperaturas en toda la zona de la Tierra a 15 grados, ¿vale? Es decir, que eso haría que cambiara todo muchísimo. Bueno, con lo cual, el efecto invernadero natural es bueno. El problema es que nosotros, desde la revolución industrial, que quemamos mucho más combustibles fósiles,
porque hay por ahí montones de industrias, porque tenemos los coches, tenemos las motos, tenemos los trenes, tenemos los aviones, después tenemos también la fabricación de fertilizantes, tenemos una ganadería súper enorme porque todos queremos comer, ¿vale? Pues todo esto hace que la emisión de gases de efecto invernadero sea hoy exponencialmente mayor de lo que era hace 50, 60, 80 años y bueno, y si vamos hacia atrás, pues cada vez mucho menos, ¿vale? Por eso digo, desde la revolución industrial, que es cuando con la máquina de vapor se empieza a quemar carbón como si no hubiera un mañana para conseguir esa energía, ¿vale? Bueno, pues todos esos gases que estamos emitiendo de más se acumulan en una cierta zona y forman unas nubes que a la vista son unas nubes invisibles o que se podrían mezclar incluso con nuestras propias nubes y lo que provoca es que cuando la luz del sol calienta a la Tierra y la Tierra emite ese calor en forma de infrarrojo, gran parte de esos rayos infrarrojos van a rebotar y van a volver de nuevo a la Tierra. Como veis aquí en la flechita esta, hay una parte que sí que se escapa al espacio, pero el problema es que hay mucha que rebota. Entonces, como rebota más de lo que debería rebotar, pues hace que la Tierra cada vez se vaya calentando un poquito más. Cuantos más gases de efecto invernadero vayamos emitiendo a la atmósfera, más calor nos va a rebotar y por lo tanto más va a subir la temperatura. Con lo cual, esto provoca que al cambiar esas temperaturas, cambia todo, porque cambia el régimen de vientos, cambia la temperatura del mar, esto hace que puedan llover más donde antes no llovía o dejar de llover donde antes sí llovía, un montón de historias. A todos estos cambios que produce es lo que llamamos el cambio climático. La solución es bien sencilla, es dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. El problema es que para conseguir esto, pues claro, hay que dejar de quemar combustibles fósiles, dejar de utilizar estos fertilizantes, a lo mejor hacer un consumo más responsable de los alimentos y a lo mejor no tener esas grandes ganaderías que también van a contribuir al efecto invernadero. Y claro, eso supone cambiar nuestra forma de vida y a mucha gente pues le da perecica. Y esa pereza es la que hace que nos veamos donde nos vemos. ¿Qué mes de mayo tan lluvioso o qué mes de abril tan lluvioso que hemos tenido cuando normalmente no llovía tanto? Hemos tenido el día del mes de mayo con más calor de los últimos 200 años o desde que tenemos registro. Esas cosas no son coincidencia. El Polo Norte se está derritiendo poco a poco y dentro de poco será navegable. A ver, todo eso es por lo que estamos provocando nosotros. Hay quien lo quiere negar, pero es negar lo evidente. Que el problema que muchos de estos cambios a lo mejor después no van a poder ser reversibles. Entonces, o nos ponemos las pilas de verdad o la cosa pinta muy fea, ¿vale? Pero bueno, aquí en esta imagen tendríais punto por punto explicado lo que sería el efecto invernadero, ¿vale? Le echáis un ojo y en principio debería ser lo que os he contado, ¿vale? Salvo que se me haya olvidado alguna historia. Bien, lluvia ácida. Hoy todos son noticias súper positivas. Vale, a ver qué pasa. Esos gases de efecto invernadero como puede ser el dióxido de carbono, otros gases que también son derivados de los combustibles fósiles como los óxidos de nitrógeno, sucede y después tendríamos otros como son los óxidos de azufre, básicamente dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, aunque sobre todo son los óxidos de nitrógeno y los de azufre, cuando llegan a la atmósfera pasa una cosa, y es que son sustancias químicas que reaccionan, y en este caso son sustancias solubles. Con lo cual, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, cuando se mezclan con el vapor de agua de la atmósfera, se transforman en ácido sulfúrico y en ácido nítrico. A ver, no penséis que es un ácido súper fuerte que si cae nos va a quemar vivos y nos vamos a derretir. No, son ácidos que en este caso están muy diluidos. Pero claro, cuando esos ácidos se ven envueltos en una precipitación, van a ser arrastrados por ese agua de lluvia y entonces esa lluvia va a ser ligeramente ácida y provoca lo que se llama la lluvia ácida. ¿Qué tiene de malo la lluvia ácida? Pues a ver, de manera anecdótica, cuando la lluvia ácida cae sobre algún monumento, pues lo va degradando poco a poco. Por ejemplo, la roca caliza es súper susceptible a ser disuelta por ácidos, tanto el ácido carbónico como el nítrico como el ácido sulfúrico. Entonces hay ¿cómo se llama? Hay un efecto que se conoce como el mal de la piedra, que provoca pues, que muchos monumentos que igual llevan 200, 300, 400 años a la intemperie,
poco a poco se van desgastando y es por efecto de la lluvia. No de la lluvia normal, sino de la lluvia ligeramente ácida. Pero bueno, en cuanto a medio ambiente, esto, aunque culturalmente pueda ser un desastre, medioambientalmente es una anécdota. El problema de la lluvia ácida es que cuando cae sobre bosques o sobre ecosistemas acuáticos, sobre lagos, va provocando que el lago, por ejemplo, se vaya acidificando poco a poco. ¿Qué pasa cuando el agua de un lago, después de muchas lluvias ácidas, se va haciendo poco a poco ácida? Pues que se van a ver afectados tanto la flora como la fauna y va a provocar la muerte de muchas especies vegetales y de muchas especies animales. ¿Qué pasa cuando la lluvia ácida cae sobre un bosque? Bueno, este ácido provoca clorosis en las hojas, quiere decir las hojas pierden parte de su color verde porque pierden clorofila. Recordad que la clorofila es el pigmento que permite al árbol hacer la fotosíntesis, con lo cual que un árbol pierda el verde en muchas de sus hojas hace que no pueda realizar la fotosíntesis y por lo tanto que termine muriendo o malviviendo. En la imagen que veis aquí a la derecha, pues fijaos cómo esto es un bosque que seguramente serían coníferas, serían abetos probablemente, y como prácticamente se ha quedado todo seco. Estas plantas, estos árboles se han secado porque la lluvia ácida los ha matado. ¿Vale? Tanto porque las hojas se ven afectadas, porque también esa lluvia cuando cae al suelo acidifica el suelo y puede hacer que las raíces terminen por morir. ¿Ok? Venga, nos vamos de Guatemala a Guatepeor, el agujero de la capa de ozono. ¿Qué pasa con esto? El ozono es un gas, su símbolo químico es O3, a diferencia del oxígeno molecular que sería O2 o del oxígeno atómico que sería O simplemente. Con lo cual, el ozono es la unión de 3 átomos de oxígeno. El ozono lo encontramos de manera natural en la estratosfera, a unos 25 kilómetros de altura más o menos, ¿vale? No es que esté justamente en una zona, ¿vale? Pero sí que esa región es donde está más concentrado. La función del ozono es muy importante, porque el ozono es un filtro perfecto para una gran cantidad de radiaciones, como son las radiaciones ultravioleta. ¿Qué pasa si no tuviéramos ozono? Pues que esas radiaciones ultravioleta atravesarían la atmósfera, llegarían a la superficie y serían tan energéticas que podrían provocar cambios a nivel de ADN. Es decir, podrían provocar mutaciones. La radiación ultravioleta se divide en 3 grupos, la ultravioleta A, la ultravioleta B y la ultravioleta B. La ultravioleta A es la que llamamos los rayos UVA. UVA de UV, que es ultravioleta, y A de ultravioleta A. Bueno, pues tenemos la ultravioleta A, B y C. La C es súper energética y esa provocaría daños, no digo instantáneos, pero sí daños en un corto plazo. La ultravioleta B sí que atraviesa parcialmente la capa de ozono. Bueno, la C la frena totalmente la capa de ozono, o quiero pensar que la frena totalmente. La B es parcialmente frenada por la capa de ozono y esta sí que puede provocar daños entre corto y medio plazo. Y la ultravioleta A, que sería la menos dañina, esta atraviesa yo creo que prácticamente en su totalidad la capa de ozono y es la que hace que cuando vamos a la playa nos pongamos morenitos, porque estimula la fabricación de melanina por parte de los melanocitos y nuestra piel cambia de tono. El problema es que nosotros estamos fabricando hemos fabricado una serie de sustancias que destruyen el ozono. ¿Cuáles son estas sustancias? Pues es un grupo de gases que se llaman gases de tipo CFC, que son las siglas de gases clorofluorocarbonados. A los CFC se les nombra con el nombre CFC un guión y un número. En función del número nos está indicando qué tipo de gas CFC son. ¿Qué pasa con estos gases? Bueno, pues allá por la década, yo creo que empezarían sobre los 50, igual a partir de los 70-80 ya se hicieron más abundantes, pero por la década probablemente de los 50 se observó que estos gases tenían una serie de propiedades que los hacían súper buenos para la industria, porque eran gases, en principio parecía que inertes, no reaccionaban, eran gases fácilmente comprimibles, eran gases que servían para refrigerar y empezaron a utilizarse prácticamente en todo. Todos los sprays, tipo laca, desodorantes, matacucarachas, todos esos necesitaban algún tipo de gas que sirviera como propelente, es decir, que pudiera acumularse a presión y hacer que cuando le diéramos al botoncito, esa presión liberara el líquido que nosotros queríamos, fuera el matacucarachas o lo que fuera. Además, esos gases, algunos de ellos también servían como refrigerantes. Y entonces las neveras, aparatos de aire acondicionado de coches, de casas o de grandes industrias tenían esos gases porque eran capaces
de reducir la temperatura pues de aquello que se deseaba, ¿vale? Entonces, el problema es que con el tiempo se descubrió que cuando estos gases eran liberados a la atmósfera, cada molécula, y digo cada molécula de estos gases, al contener cloro, provocaba la rotura de hasta 1.000.000 de moléculas de ozono. Cuando nosotros rompemos el ozono, lo podemos romper en oxígeno molecular y en oxígeno atómico. Es decir, rompemos el O3 en O2 más O, ¿vale? Podría pasar. O a veces lo que sucede es que algunas de estas moléculas reaccionan con el ozono y entonces capturan uno de esos átomos de oxígeno, con lo cual pues el ozono deja de ser ozono. Claro, la rotura de esas moléculas de ozono, ¿qué es lo que hacen? Que todas esas radiaciones ultravioleta que de manera natural deberían frenarse en la ozonosfera, en la capa de ozono, pues ahora pasan. Y claro, cuando pasan provocan perjuicios como pueden ser el aumento de enfermedades tipo cáncer de piel y después daños en animales a nivel también de piel e incluso de retina, porque esa radiación ultravioleta puede provocar ceguera y también puede provocar clorosis en las plantas. Es decir, a la planta le puede venir muy bien la luz del sol, pero no un exceso de rayos ultravioleta. Provoca la muerte de las hojas y por lo tanto la muerte de la planta. Entonces, esos gases CFCs, que por desgracia son súper estables, permanecen en la atmósfera dando por saco durante muchos años. Y entonces sabemos que cada molécula de estas de cloro, de los CFCs, como están durante muchos años dando por saco en la atmósfera, está rompiendo muchas moléculas de ozono. Cuando se supo el efecto que causaban estos gases, bueno, pues la legislación lo que hizo fue prohibir aquellos que tenían este efecto sobre la capa de ozono. El problema es que como son gases que pueden aguantar hasta, creo que son hasta 80 o 100 años en la atmósfera, claro, aquellos gases que en los años 50 se emitieron, todavía hoy están en la atmósfera. Entonces sí que es verdad que se ha reducido mucho el uso de estos gases. Yo creo que ya de manera legal me atrevería a decir que probablemente ya no se estén utilizando, pero igual me estoy metiendo en un berenjenal que te cagas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ya de manera legal no. El problema es que todavía quedan muchos de aquellos que enviamos a la atmósfera hace una serie de años antes de que se prohibieran y que están dando por saco. El agujero de la capa de ozono, lo primero, hay que decir que no es que sea un agujero como tal, sino que es una región en la que la capa de ozono, en lugar de tener este grosor, pues se hace mucho más fina. Cuanto más fina se hace, más de esos gases más de esa radiación ultravioleta va a atravesar. El agujero de la capa de ozono, además, es un agujero que es periódico, es decir, tiene una época del año en la que se hace más grande y otra época del año en la que se hace más fría. Como al final los gases en la atmósfera van a ser movidos a través de los vientos, bueno, pues los vientos que suceden en esas alturas provocan que la mayoría de esos gases se acumulen en la Antártida. Y eso hace que el ozono de la Antártida o que la capa de ozono en la región de la Antártida sea la más afectada. Entonces, como podéis observar en esta imagen que tenemos aquí abajo, nos dice evolución de la capa de ozono sobre la Antártida, la disminución de esta capa es más notable en los polos, sobre todo en el polo sur. Y si os dais cuenta, hay épocas del año, aquí abajo no se ve el pie de página, pero ahí pondría la foto, donde el azul es lo que muestra la zona donde el grosor es menor. Pues hay meses del año donde el agujero está más pequeñito y meses del año donde el agujero está más grande. ¿Ok? Con lo cual es algo que va creciendo y encogiendo a lo largo del año. Parece ser que en los últimos años se está viendo cómo paulatinamente se va reduciendo. Pero como depende de temperaturas y depende de vientos, por ejemplo, creo que el año pasado fue más pequeño de lo normal y este año ha sido otra vez un poco más grande de lo normal, con lo cual tampoco pensemos que el problema está solucionado. Venga, y nos vamos a lo último, la contaminación urbana. Aquí vamos a hablar de un tipo de contaminación que se llama smog. Smog es una palabra que viene de la unión de dos palabras inglesas, que son smog, que es humo, perdonad que me he quedado en blanco, smoke, que es humo, y fog, que es niebla. Es decir, el smog es una niebla de humo. Tiene su nombre o viene del inglés porque fue en Inglaterra donde, digamos, apareció por primera vez. Recordad, y si no os lo cuento yo, la revolución industrial
comenzó, creo que fue 1880 o por ahí, 1850, ay, no me acuerdo, cuando se inventa la máquina de vapor por James Watt, ¿vale? Mirad el año si queréis, pero bueno, siglo XIX. Y donde tiene más auge al principio es en Inglaterra. En Inglaterra, pues ahí el carbón se utiliza un montón para obtener esa energía y claro, el carbón libera humo. Ese humo hace que en grandes ciudades como Londres o en otras ciudades inglesas donde hay una gran industria, se formen auténticas nieblas, pero no la niebla normal, sino nieblas de humo. Se junta que ya son zonas que de por sí tenían niebla, porque sabéis que la imagen típica de Londres pues es con esa nieblina baja, ¿no? Que prácticamente no deja ver. Pues imaginamos esa niebla baja que encima está cargada de ese humo, con lo cual es un humo que las personas van respirando. Ese humo provoca una gran cantidad de enfermedades respiratorias. Y bueno, pues mucha gente murió por obstrucciones pulmonares debido a ese hollín, a ese humo que quedaba impregnado en la niebla. Bueno, pues hoy día, aunque ya no funciona de la misma manera, pero sí que es verdad que podemos encontrar dos tipos de smog. El smog ácido, que es el que os he comentado, que era el típico de Londres, y va a ser, como pone aquí, en situaciones invernales, donde hay mucha niebla, en ciudades frías y ciudades húmedas, y va a provocar afecciones respiratorias, como os he comentado, y deteriora las hojas de las plantas. ¿Por qué? Porque ese hollín se pega en las hojas y entonces, claro, forma como una capa negruzca. Y eso hace que esa planta, o mejor dicho, que esa hoja no pueda hacer bien la fotosíntesis porque esa capa negruzca no deja que llegue el sol. ¿Vale? Después tenemos otro tipo de smog, que este sí que nos podría afectar a nosotros, que es el smog fotoquímico. Y en este caso lo que sucede es que las emisiones normalmente de los automóviles pueden reaccionar con la luz solar y provocar sustancias oxidantes, entre ellas óxidos de nitrógeno y ozono. Y diréis, pero a ver, Julio, ¿no me has dicho que el ozono es bueno? Sí, el ozono es bueno cuando está en la capa de ozono a 25 kilómetros de altura y no está en contacto con nosotros. Pero si el ozono es respirado, es un oxidante y provoca afecciones respiratorias. Con lo cual, en zonas, por ejemplo, en California, se han dado episodios de smog fotoquímico tan altos que la alerta de la zona en ciertas ciudades ha provocado que se prohíba a la gente salir a la calle. ¿Vale? Durante, a lo mejor, pues hoy, a lo largo del día de hoy no se puede salir a la calle porque los niveles de ozono troposférico son muy altos. Y eso puede hacer que tú, al respirar, a lo mejor no lo notes, pero te estás dañando tus pulmones. Con lo cual, bueno, pues hay una red de alerta, una serie de captadores que van midiendo la concentración de estas sustancias y en caso de que fuera muy elevado, se debería alertar a la población para no salir o a lo mejor sí que se puede salir, pero se desaconseja hacer deporte. Porque claro, cuando haces deporte respiras mucho más. Entonces te puedes estar dañando. ¿Ok? Bueno, pues eso provoca alteraciones, como hemos dicho, provoca enfermedades, no solo respiratorios, sino también en mucosas, en los ojos, pero también afecta a materiales. Hay muchos materiales tipo caucho, tipo, ¿cómo lo diría? Materiales que son flexibles, que se ven atacados por este ozono, pierden la flexibilidad, se agrietan y se rompen. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, los limpiaparabrisas de los coches, esa gomita, en una ciudad donde haya smog fotoquímico va a durar mucho menos que en una ciudad donde no lo haya. Y dices, bueno, tampoco pasa nada, se estropea. Bueno, pero es que los cables, por ejemplo, que envuelven, los cables no, las cubiertas de goma que envuelven a los cables de la luz, estos grandes cables que nos suministran la electricidad, también se pueden ver afectados. Con lo cual, bueno, es algo que no hay que pensar que es un mal menor. ¿Ok? Es decir, la contaminación urbana hay que intentar reducirla y para ello al final es lo de siempre, es intentar reducir el tráfico, utilizar medios de transporte que sean sostenibles, bicicleta, caminar, transporte público, etc, etc, etc. Bueno, pues ya le hemos dado una buena paliza a la atmósfera con unos cuantos impactos ambientales. Lo dejamos porque en el siguiente vídeo vamos a ver impactos sobre el agua. ¿Vale? Como veis, este tema es toda una fiesta. ¡Hala! Pues aquí lo dejo y nos vemos en un rato. Venga, hasta luego.